que han realizado ustedes mismos por diferentes medios. Es importante que sepan que para la evaluación sumativa 1 se mantiene el tema que ustedes trabajaron durante la última tarea colaborativa, que fue la tarea 4. Pero tengan en cuenta también que a partir de eso, lastimosamente por cuestiones de tiempo, ustedes saben que los docentes ahorita estamos bastante saturados, así como ustedes con varias actividades, ¿sí? Sin embargo, yo no he podido revisar aún las tareas colaborativas. No sé si alcance a hacerlo antes de la evaluación sumativa 1. Sin embargo, ustedes, de acuerdo a todo lo que hemos revisado durante las primeras 2 unidades, deben realizar los ajustes pertinentes para que puedan realizar la presentación para el día sábado y domingo, respectivamente, cuando esté establecido el horario para rendir la evaluación sumativa de esta asignatura. Pueden mantener el tema si ustedes gustan o les pareció que tal vez no está bien desarrollado o no eligieron el tema más relevante y más actual como se establecía en las indicaciones, pueden cambiar de tema, no hay problema. Sin embargo, lo que se sugiere es que ustedes lo mantengan, pero sí realicen una evaluación entre ustedes mismos. Recuerden que esta evaluación sumativa es un trabajo en grupo, ¿sí? Por lo que es indispensable que hayan realizado varias actividades en conjunto y ustedes puedan también allí debatir sobre si mantener, sobre qué cuestiones creen o qué detalles creen que hay que ajustar, ¿sí? Entonces, a partir de ello, hagan los ajustes necesarios y carguen la presentación. No van a cargar el documento en PDF porque ese está cargado, digamos, en la tarea colaborativa. Sin embargo, las mejoras o los ajustes que ustedes vayan a realizar tienen que estar desarrollados para la presentación y exposición de la evaluación sumativa 1. Con esta aclaración quisiera abrir un espacito por si ustedes tienen alguna pregunta, no sé, que tal vez se me pasó a mí o alguna instrucción que deba conocer o deba ajustar respecto de la sumativa 1. Víctor, vamos contigo, por favor. Buenas noches, profe. Justamente yo tenía una duda con respecto a eso, y es que no sé si estoy bien. Podríamos trabajar lo que viene siendo el documento, se podría hacer como base teórico, ¿no es cierto? Desde el mismo de la colaborativa, o se tendría que, por ejemplo, realizar uno nuevo. O si es justamente necesario presentar este documento para la sumativa y adicionar las PPTs. No, a ver. Como les indico, a ver, sobre el tema que ustedes escogieron para desarrollar durante la tarea colaborativa, pueden mantener o pueden modificarlo, no hay problema. En la evaluación sumativa 1 en la plataforma no van a subir el documento, ustedes van a subir la presentación, ¿sí? Porque también recuerden que la presentación debe tener ciertas características. Sin embargo, sí debe ser evidente la mejora, es decir, ustedes desarrollaron la tarea colaborativa y como les indiqué hace 2 semanas, la tarea colaborativa era como un borrador, ¿sí? Para que ustedes puedan realizar ajustes para la evaluación sumativa 1. Entonces, tengan en cuenta eso. Pueden trabajar de manera interna ustedes con el mismo documento en donde van a completar, van a desarrollar las narrativas transmedia, van a evaluar, ¿no es cierto?, etcétera, pero lo que a mí me interesa más en la presentación es el desenvolvimiento, las mejoras a partir de la tarea colaborativa 4 y cómo construyen también su propuesta de narrativa transmedia, ¿sí? A partir de las diferentes publicaciones o productos que ustedes hayan desarrollado. ¿De acuerdo? Súper. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? ¿No? Shirley, vamos contigo, por favor. Sí, Magister, buenas noches. Salía una pregunta acerca de la autoevaluación y coevaluación. No sé cómo tocaría hacer porque al final de un documento base que nos envió de cómo más o menos nos toca realizar, ¿verdad? Había al final una rúbrica de autoevaluación y coevaluación. No sé si tendríamos que también presentar eso cada uno individualmente o cómo.
No, en el documento están establecidas dos rúbricas. A ver, ustedes tienen ya configurada en la plataforma el apartadito de autoevaluación y coevaluación, que es el que normalmente ustedes han trabajado para las tareas grupales colaborativas, ¿sí? Lo realizarán de la misma forma. Si ustedes revisan el documento que yo les envié, hay dos rúbricas. Uno específicamente sobre el contenido de su presentación, es decir, sobre la construcción de las narrativas transmedia. Y por otro lado, la segunda rúbrica es ya sobre la cuestión formal de su presentación, en donde se va a evaluar cuál es su desenvolvimiento, la presentación, la organización grupal. Ustedes tienen ahí las características. A eso se refieren las dos rúbricas que están en el documento de la plataforma. Sí, Magister. Y en cuanto en el documento había tema uno y el subtema. Asimismo, tema 2 y subtema. No sé, tal vez si me podría explicar eso, que no lo entendí muy bien. Ya, esos son los contenidos que se desarrollan o que se trabajaron y que hemos revisado con ustedes durante la unidad 1 y la unidad 2 para que ustedes puedan realizar la sumativa. Tómenlos como referencia porque son los temas y subtemas que tienen el sílabo, ¿sí? Que son los contenidos que hemos revisado. A partir de ellos se sustenta que ustedes realicen la evaluación sumativa con el tema de las narrativas transmedia. No es más que eso. Ya, Magister, muchas gracias. Listo, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, chicos y chicas? Es el momento de preguntar. Este fin de semana ya es la evaluación sumativa, entonces tengan en cuenta eso también. Ninguna pregunta. De acuerdo. Entonces, bueno, la verdad, esperaba muchísimas más preguntas. Espero que les vaya muy, muy bien en la evaluación sumativa 1. Voy a tratar, créanme que voy a tratar de poder realizar la calificación, sobre todo porque con ustedes no he alcanzado mucho en las calificaciones. Ustedes son el paralelo 2, sí. Voy a tratar de calificarles la tarea para que ustedes puedan tener algunas observaciones y a partir de eso puedan hacer los ajustes necesarios a su tarea colaborativa para la presentación de la sumativa 1. ¿De acuerdo? Entonces, bien, con esta breve introducción vamos a avanzar en la presentación de la clase de hoy. Vamos a revisar, como ustedes saben y como corresponde, continuamos ya con la siguiente unidad, que es la unidad 3, ¿sí? Ya. Listo. Entonces, la unidad 3 nos corresponde revisar lenguajes y géneros en los medios. En el proyecto del CES, a pesar de que, digamos, podría diferir un poco con los contenidos básicos de esta asignatura, también se propone que podamos revisar los géneros periodísticos, una breve introducción a lo que son los géneros periodísticos, porque ustedes más adelante tendrán una asignatura específicamente en la que se desarrollen con mayor ejercicio y práctica también para que ustedes puedan desarrollar la experticia sobre los diferentes géneros periodísticos. Ahora vamos a trabajarlo de manera breve y también durante la unidad 3 y la unidad 4, recuerden, se propone que ustedes ya puedan crear productos a partir de estos géneros, ¿sí? Teniendo en cuenta que también los géneros periodísticos han ido evolucionando con el tiempo a partir del uso de las tecnologías de la comunicación y es por eso que de alguna forma se relacionan con esta asignatura. Bien, entonces vamos a revisar específicamente el tema 5, que es la introducción a los géneros mediáticos, ¿sí? Comprendiéndolos desde una base histórica, más bien desde el origen de los géneros periodísticos, luego pasando por las diferentes etapas por las que han ido evolucionando y las diferentes clasificaciones que utilizan diferentes autores a través de la historia. Bien, entonces, vemos que desde sus orígenes los géneros periodísticos no nacieron específicamente con el nacimiento del periodismo. Incluso a partir de la historia se ha determinado que los géneros parten de una evolución de la literatura específicamente y de la construcción y la intención que tienen las diferentes culturas para comunicar, ¿sí? Entonces, es por eso que el periodismo también desde la experticia del periodismo y desde la intención que tienen y digamos, este labor con la sociedad que tenemos las y los periodistas,
se ha buscado organizar a los géneros periodísticos a través de la palabra y de algunas herramientas poderosas para lograr esta distribución y categorización de los géneros periodísticos, ¿sí? Esto, por ejemplo, no solamente definen cómo se estructuran los diferentes géneros periodísticos, sino que también reflejan una evolución del trabajo del periodista y de la intención que pone el autor al momento de desarrollar los diferentes géneros, ¿sí? Su capacidad incluso para adaptarse a los cambios tecnológicos, sociales y culturales a través de la historia. Y es por eso que vamos a ver, por ejemplo, cómo se trabaja una noticia en la clase de hoy, cómo se trabaja una noticia en el caso de la televisión, cómo se desarrolla la noticia en el caso de la radio y a la vez cómo se desarrolla la noticia, por ejemplo, en la prensa escrita, ¿sí? Y es importante comprender que los géneros se parte del modo en que se construye la realidad, ¿sí? Recuerden que incluso a partir de la intención del autor o de él o la periodista, puede generarse diferentes impactos en la sociedad, desde el tratamiento y la intencionalidad también que tenga el autor, ¿sí? Y es por eso que el primer paso para ejercer un periodismo ético, riguroso y creativo es esta clasificación de los géneros periodísticos para comprender su función en la sociedad. Bien, entonces avanzamos. Para esto vamos a revisar el documento Géneros y estilos de redacción en la prensa, ¿sí? Primero abordaremos los estilos en la prensa porque fue desde donde se partió para realizar una clasificación de los diferentes géneros y también, más bien, desde el origen de los géneros hasta esas clasificaciones, ¿sí? Y entonces vamos a revisar el documento Géneros y estilos de redacción en la prensa, desarrollo y variantes taxonómicas. Este documento es de César Mejía Chiang, desarrollado en el año 2012. Incluso Mejía, y ustedes pueden revisar el documento compilado, crea una propia taxonomía de los géneros periodísticos a partir de los aportes de varios autores a través de la historia, ¿sí? También hay otra autora interesante que ustedes tienen el documento Géneros Periodísticos en la plataforma, es de Sonia, se me fue el apellido, pero ustedes lo tienen en la plataforma, ¿sí? Revísenlo. En realidad también realiza un trabajo más importante. Sin embargo, como esta asignatura, más bien como este tema en esta asignatura es más introductorio, no me metí tanto a desarrollar cómo se clasifican específicamente sobre varios autores los géneros periodísticos, ¿de acuerdo? Pero sí les recomiendo Sonia Parrat. Sonia Parrat es la autora, ¿sí? Se denomina el documento Géneros Periodísticos. Y allí ustedes podrán encontrar también una clasificación paralela a la clasificación de Mejía, en donde ustedes pueden encontrar varios rasgos que comparten entre estos diferentes autores. También comprendiendo la clasificación o las diferentes clasificaciones que vamos a revisar durante la clase de hoy. Y entonces, bueno, para poder conocer el origen de los géneros periodísticos, vamos a remontarnos aproximadamente hasta el siglo VI a.C., ¿sí? Cuando los primeros géneros periodísticos, o más bien los primeros géneros comprendidos, ¿no es cierto?, desde ese término, son las primeras clasificaciones de los sofistas griegos que clasificaban las obras poéticas, es decir, todavía no estaban vinculadas al periodismo, ¿sí? Sin embargo, tenían diferentes rasgos que podían compartirlos hacia esa rama que posteriormente se conocería como el periodismo, ¿sí? Luego también se van retomando, un momento de la historia se deja o se mantiene esta clasificación a partir de las obras poéticas y se retoma la práctica de esta clasificación o taxonomía de los géneros periodísticos a partir del Renacimiento, con la revalorización de las categorías literarias clásicas. Nuevamente, me parece que con ustedes ya revisamos un poco de la época del oscurantismo y decíamos que ese fue un momento en donde realmente la Iglesia, sobre todo la Iglesia católica o el poder de la religión, hacía que muchos autores dejen de producir contenido. Todo tipo de obras, poesía, o más bien estaban enfocadas específicamente en los intereses de la Iglesia, ¿sí?
pero no existían publicaciones independientes. A partir del Renacimiento ya se logran establecer y revalorizar estas obras clásicas y a partir de esta revalorización también se logra clasificar o crear clasificaciones que permitan comprender la intencionalidad o el objetivo de las diferentes obras o publicaciones, ¿sí? Y es por eso que en el periodismo los géneros se convierten en herramientas para organizar el conocimiento, es decir, no solamente tiene que ver con la intención, sino también con la forma en que se comunica esa información, ¿sí? Como también en algunos casos se puede permitir la intervención del escritor, ¿sí? O del periodista a partir de la crítica, por ejemplo, o también sirven para guiar la producción textual, es decir, para que de manera organizativa el lector pueda engancharse con el texto y continuar leyendo cualquier tipo de género periodístico, ¿sí? Sobre todo esto último o estas funcionalidades se declaran en el texto a partir de Martínez Albertos, que es también el que realizaría una teoría conceptual o una categorización teórica de los géneros periodísticos, como veremos hacia adelante. A ver, bien, entonces, bueno, para poder iniciar a comprender un poquito más qué son los géneros periodísticos, Martínez Albertos nos diría que los géneros periodísticos son instituciones histórico-sociales. ¿A qué creen que nos referimos con estos dos términos, histórico-sociales? Pensemos un poquito en eso. ¿Están ahí, chicos? Richard Roballo. Aquí estamos, profe. Pero se quedan calladitos, parece que no estuvieran. Richard Roballo. Bien, voy apuntando los nombres de las personas que lastimosamente no participan porque no puede ser, chicos, que tal vez se conecten y no estén presentes en la clase. Ángel Gómez, vamos contigo, por favor. Mil disculpas, tengo el internet un poquito malo, por eso no leí rápido. Magíster, Vamos, buenas noches. Ángel Gómez. Magíster, buenas noches. Los géneros periodísticos, históricos y sociales, yo creo que se refiere a los hechos que son históricos, o sea, del tiempo de antes. Sociales que se refiere a la sociedad. Ya, más o menos, Ángel. Vamos, por favor. Fanny, también tienes tu manito levantada. Yo creo que el género periodístico ha ayudado a través de la historia a mantenerla viva, o sea, que no sea olvidada, como dicen, ¿no? Para poder aprender de tal vez los errores del pasado, pero que sirven como recordatorios, y siempre nos están recordando qué fue lo que pasó anteriormente. Pienso yo. Ya, a ver, vamos con Víctor. Buenas noches, profe. Creo que en este caso se refiere a que siempre han tenido una importancia tanto histórica como dentro de la sociedad y han ido de la mano en este avance, se podría decir, a través de los años y del tiempo, ¿no? Bien, por ahí va Víctor. ¿Por qué? Cuando en una redacción los autores mencionan que es una institución, ojo que no es como una organización, ¿cierto? No son personas, no son elementos que están organizados organizacionalmente, sino que es una institución, es decir, la institución es un establecimiento o fundación de algo, es decir, esta intencionalidad o los géneros periodísticos se los puede desarrollar como procesos históricos como nos mencionaba una de las compañeras, porque guarda la historia, es decir, a la vez que van recolectando hechos de la historia, también
los géneros periodísticos han ido evolucionando a través de la historia, pero también a partir de su evolución a través de la historia, van evolucionando también transversalmente junto a los procesos sociales, ¿sí? ¿Por qué a los procesos sociales? Por ejemplo, ya vamos a revisar y a desentrañar un poquito más adelante, pero los procesos sociales han sido los que muchas veces han cambiado al periodismo, ¿sí? Al quehacer periodístico. El periodismo de opinión es una de las modalidades que tienen que ver mucho con la participación social y política, incluso de los seres humanos en la historia, y la necesidad también de crear, ¿sí? Un equilibrio entre la comunicación o la información formal o la información desde los gobiernos, por ejemplo, y crear una comunicación alternativa para generar opinión y crítica, ¿sí? Es por eso que las y los periodistas, como ustedes revisarán a lo largo de la carrera, los periodistas no somos meros generadores o comunicadores de información, somos también actores sociales sobre todo, ¿sí? Con el enfoque de generar comunicación hacia la sociedad. Que luego en ese sentido existan otras implicaciones como la creación de opinión pública o la creación de tendencias ideológicas, en el caso de los medios con ciertas líneas editoriales, con tendencias políticas, etcétera, va más allá, ¿sí? Sin embargo, la participación de los periodistas en el quehacer y en el rol del periodismo tienen diferentes implicaciones de participación en la historia, de evolución en la historia, por supuesto, pero también en ese ejercicio social, ¿sí? Ahora bien, Martínez Albertos nos dice que los géneros periodísticos son también modalidades estilísticas, es decir, que en cuanto a su construcción y su estilo, tienen diferentes formas de contar la información. ¿Sí? Diferentes estilos para contar la información, pero también, y es un dato no menor, que esta división entre géneros que se ha ido estudiando, ¿no es cierto?, con el tiempo, ahorita vamos a ver brevemente esa historia de cómo se clasifican los géneros periodísticos. Sin embargo, les propongo que ustedes puedan revisar con mayor detenimiento el documento compilado, en donde van a encontrar muchísima más información, pero ahora vamos a revisar, digamos, las dos clasificaciones macro y también podemos revisar la clasificación que realiza Albertos, ¿sí? Pero esta clasificación hace que se sostenga la base científica del periodismo. Ahora, ¿por qué científica? Se preguntarán ustedes. Si el periodismo está dentro de las áreas de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿sí? Sobre todo, ha sido muy debatido el tema de que el periodismo o la comunicación social sea una rama científica, ¿sí? Porque, digamos, describe procesos más subjetivos, ¿no es cierto?, de la historia, en donde la comunicación puede, sí, transversalizar, como ustedes tendrán otras asignaturas, o ser transversalizada por las teorías de la comunicación, y eso le da una base científica. En el caso del periodismo, asimismo, sí existen por lo menos una clasificación o una taxonomía, y no digo por lo menos tratando de minimizar la clasificación de los géneros periodísticos y sus diferentes usos, sino que sí tenemos teorías que nos ayuden a sustentar, ¿sí?, el quehacer del rol del periodista, ¿sí?, a partir, sobre todo, de sus géneros, ¿sí? Específicamente el periodista, porque allí el comunicador social tiene diferentes teorías de la comunicación, ¿sí? Bien, luego el estudio de los géneros periodísticos es vital para comprender la evolución y el devenir del periodismo en sí. Como les menciono, a partir de este proceso histórico y social, los géneros, asimismo, mientras ha pasado la historia, los procesos sociales, los procesos políticos, económicos y culturales, asimismo los géneros han ido evolucionando en el tiempo. Incluso para el tema de esta asignatura, podríamos incluso decir que los géneros periodísticos han ido evolucionando socialmente. Tengo un micro encendido.
No sé si querían mencionar algo. Ok, avanzamos entonces. Bien, ¿por qué es importante estudiar los géneros periodísticos? ¿Sí? Para que el periodista pueda también tener a la mano diferentes formatos preestablecidos para la construcción efectiva de la información. Pero no es solamente esta construcción de los formatos, sino también son estructuras que dependiendo de la intencionalidad o del objetivo de su construcción y posterior publicación, puedan garantizar la credibilidad y la ética profesional. Es decir, ejemplo, ya vamos a ver más adelante esta división, bueno, con algunos de ustedes ya lo hemos revisado, pero hay algunos géneros periodísticos que tienen un mayor porcentaje de opinión, ¿sí? Por ejemplo, y este tipo de géneros normalmente tienen que estar traspasados por una categoría con el fin de que el lector o el público objetivo sepa que la publicación tiene una intencionalidad, ¿sí? Entonces, bueno, es importante para desarrollar o más bien para presentar hacia las audiencias, hacia los lectores, esa ética profesional. Bien, al dominar un género se domina una forma de narrar con responsabilidad, ¿sí? Por esta misma transparencia y comunicación que se debe tener al momento de comunicar y sobre todo como los medios impresos, por ejemplo, categorizar qué información pertenece a qué género periodístico. Seguramente muchos de ustedes cuando han leído un periódico revisan en la parte superior qué tipo de género periodístico es. Por ejemplo, hay algunos que tienen clasificaciones específicamente por categorías temáticas, por ejemplo, social, cultural, de entretenimiento, etcétera, ¿sí? Pero hay otros, específicamente los editoriales y los de opinión, que sí son géneros o que sí son parte de los géneros periodísticos, ¿sí? Que expresan las posturas, en el caso de opinión, de él o la periodista, y en el caso del editorial, del medio, ¿sí? Esa es una diferenciación que ustedes deben también comprender. Ahora bien, ¿cuáles son los tres asuntos más importantes de los géneros? Lo primero es que son orientadores para los lectores. Es decir, que cuando el lector conoce qué tipo de género es, ya va a saber cuál es la esencia al momento de leer esa información, ¿sí? Lo siguiente es que, como mencionaba anteriormente, son fundamentos científicos del periodismo. Son estas líneas trazadas a través de la historia de cómo también la información se comparte y asimismo se consume en los medios de comunicación. Nuevamente, a partir de la intencionalidad que tengan el medio o los periodistas al momento de informar o al momento de publicar esa información. Lo siguiente es que siempre reflejan creatividad, ¿sí? Existen géneros periodísticos que en la actualidad pueden ayudar, sobre todo con el uso de las narrativas transmedia, ¿no es cierto?, a participar o a poner ese adicional en cuanto a la construcción profesional de producción audiovisual, de diseño gráfico, de diseño de infografías, de diseño de realidad virtual, estos formatos que revisábamos la última clase, los formatos 360, etcétera, ¿sí? Y también, por supuesto, como les mencionaba, reflejan esa ética profesional o el rigor periodístico, que también siempre todos y todas debemos trabajar a partir de la precisión y el trabajo juicioso del periodista. Bien, entonces partimos de revisar las clasificaciones, las primeras clasificaciones de los géneros periodísticos. Aquí me van a ayudar con la lectura porque veo que se me están distrayendo un montón. Vamos, por favor, con Dalimar Mosquera. Sí, magíster, buenas noches. Patrones de clasificación. Patrick Charadeau. Texto. Es el resultado de un acto de comunicación realizado por una persona dentro de una situación social de intercambio. Su significado depende del propósito comunicativo y de quienes participan en ese intercambio. Hasta ahí, Dalimar.
A ver, primero, ¿a qué se refieren estos patrones de clasificación? Y es que hay diferentes características que se van evaluando para generar una taxonomía o una clasificación, ¿sí? Es por eso que la primera característica que se revisa en el caso de los géneros es el texto, que como bien nos decía Dalimar, es simplemente el resultado de un acto comunicativo, es decir, puede partirse de la idea de que es una información sin tratamiento o de cómo se trata esa información para poder comunicar, ¿sí? En este proceso de intercambio de información. Bien, en el caso de los medios de comunicación tradicionales, recuerden, aún no existía el intercambio en estos tipos de patrones de clasificación, ¿sí? Bien, vamos con el siguiente punto, por favor. Carol Tufiño. Segundo, déjame te cubrí. Aló, profe, ¿Sí? sí estoy aquí. ¿Puedes ayudarnos con la lectura? Estás aquí, pero creo que no estás prestando atención. Sí, perdón, es que, o sea, sí, estoy igual en el trabajo, entonces, pero sí estoy prestando atención. Escuchando estoy conectada con audífono, pero, por eso pero le ayudo con la lectura. Vamos con el punto 2, por favor. Ya. Los ejes de tipolización se refieren a los elementos que definen un texto, tanto por sus características generales como por las específicas de la situación en la que se produce. Bien, a ver, ¿a qué se refiere este tipo de patrón para clasificar? ¿Sí? Se refiere específicamente a cuáles son esas características que hacen que un texto se diferencie de otro y pueda también clasificarse a partir de los tipos de texto, ¿sí? Que son específicas de acuerdo incluso a las situaciones, ¿sí? Y a partir de esto ustedes van a ver, bueno, más adelante, cómo también podemos partir de esta tipología, de la construcción del texto para poder generar las siguientes clasificaciones. Vamos a ver. Heidi, ayúdanos con la lectura, por favor, del punto 3. La instancia enunciadora hace referencia a quien emite el mensaje, que puede variar en su origen y en su... Se cortó al final un poquito, Heidi. ¿Ahí se escucha mejor de pronto? Sí, ahí se escucha mejor. Vamos nuevamente, por favor. La instancia enunciadora hace referencia a quien emite el mensaje, que puede variar en su origen y en su grado de participación en el contenido. Ya, muy bien, muchas gracias, Heidi. A ver, este es un tema no menor, ¿sí? Porque realmente tiene que ver con la incidencia del periodista dentro de la narración, ¿sí? Como vamos a ver hacia adelante, hay algunos géneros periodísticos como la noticia, por ejemplo, en el que el periodista cumple el rol específicamente de informar. No hay un rol, digamos, en el género de la noticia que le permita al periodista partir de su opinión o de su subjetividad o de algunos juicios de valor. La intención de la noticia es meramente informar, ¿sí? No es generar crítica, no es opinar, ¿sí? No es mostrar la posición de un medio de comunicación, por ejemplo. Mientras que en otros géneros periodísticos, como el mismo género de opinión, que hasta la actualidad se conoce como el género de opinión, la característica allí es que el periodista sí genera una interpretación subjetiva o incluso la opinión de sus intereses, ¿sí? De acuerdo a sus diferentes posturas ideológicas, partidarias, etcétera. Siempre y cuando, ojo, porque también recuerdan un debate que se armó hace algún tiempo aquí en la clase respecto a la subjetividad al momento de ejercer el periodismo, ¿sí? Y es que hay géneros que permiten también la subjetividad del periodista, que permiten los juicios de valor, que permiten la opinión. Sin embargo, siempre se propone que esa opinión a través de los principios del periodismo que revisábamos la clase anterior
puedan establecerse las líneas claras de cómo está comunicando el periodista o el medio de comunicación. Bien, vamos con el punto 4, por favor. Vamos con Richard Roballo, por favor. La institución enunciadora hace referencia a quien emite el mensaje, que puede variar en su origen y en su grado de participación en el contenido. Ese acabamos de revisar, Richard. Vamos con el siguiente punto. Chicos, no están prestando atención. Perdón, es que estoy un poquito mal con internet y me cambié de dispositivo por esta misma razón. Vamos, Richard. Ya, el tipo de contenido se determina según el tema principal de discurso, es decir, sobre que trata la información o el debate que se presenta. Ok, muchas gracias, Richard. A ver, este tema se diferencia de la tipología que acabamos de revisar en el punto 2 porque habla específicamente del enfoque o temática al que se quiere, con el que se va a desarrollar la información. Una noticia puede abordarse desde diferentes contextos, ¿sí? O desde diferentes temáticas también. Por ejemplo, si hablamos de las elecciones presidenciales del año 2025, puede abordarse ese tema desde la economía, por ejemplo, desde los gastos en pautaje para las campañas políticas, ¿sí? O puede abordarse más bien desde una intervención o crítica de opinión, ¿de acuerdo? También puede abordarse desde lo político, obviamente, sería el tema central desde donde puede abordarse ese tema. A eso se refiere este tipo de contenido, ¿sí? Al tema principal del discurso que se va desarrollando al momento de informar en un género periodístico. Bien, Cantabella en 1999 compara el desarrollo de los géneros periodísticos con el crecimiento que experimenta un árbol. ¿Por qué hacemos esta analogía? Porque incluso Cantabella hace esta analogía. Y es que los géneros periodísticos, como vamos a ver en cuanto a su clasificación, han ido evolucionando de manera que también van puliéndose, ¿sí? Es decir, del rígido esquematismo que dice Cantabella, de sus primeras manifestaciones hacia realmente una frondosidad, un árbol que se va desarrollando hasta alcanzar esa madurez y esa precisión para poder informar de manera más detallada, con mayor usabilidad, ¿sí? Bien. Vamos entonces. La primera clasificación básica que se revisa en el documento es la clasificación bipartita. ¿Qué significa? Hay un modelo que solamente divide en dos, ¿sí? A los géneros periodísticos. Esta división en dos entre hechos y opinión se origina a partir de la prensa anglosajona y a partir de la frase de Scout en 1921, en la que se menciona que los comentarios, es decir, la opinión, es libre, ¿sí? Pero los hechos son sagrados, es decir, que los hechos no se pueden modificar, se deben informar, ¿sí? Para no distorsionar la realidad de los hechos que sucedieron ya. Entonces, en esta clasificación se propone dos tipologías. La primera es la puntual de los hechos, en donde la información que se comunica a través de esta primera clasificación se parte de las características de que el texto o la información debe ser objetiva, ¿sí? De que los datos deben ser verificados, ¿sí? Y también del estilo impersonal, es decir, que allí no cabe ninguna interpretación o ningún juicio de valor de parte del periodista o la periodista, ¿sí? Y dentro de esta clasificación encontraríamos los primeros tipos de los géneros periodísticos, como la noticia, ¿sí? Vamos a ver siempre que se hable de información, de hechos. Sonia Parra, por ejemplo, a la noticia le denomina como mera información, ¿sí? Ni siquiera como un retoque en el que intervenga más que para narrar, ¿sí? El periodista.
Aquí también está la entrevista declarativa, ¿sí? Que es igual, información a través de la subjetividad, pero de una fuente, no del periodista. Ojo con eso también. Y el siguiente es el reportaje objetivo, ¿sí? Donde se muestra específicamente los hechos. Y por eso, por ejemplo, Sonia Parrat lo clasifica como mera información. Son informaciones que solamente cuentan los hechos, ¿sí? La segunda categoría o el segundo tipo de género dentro de esta clasificación bipartita es la opinión. Aquí sí hay la intervención de él o la periodista, ¿sí? En donde, por ejemplo, las características son que hay subjetividad explícita. El lector puede entender la tendencia o los juicios valorativos a través de la lectura. No hay manera de que, digamos, entre líneas pueda existir una opinión en el caso de los hechos, ¿no es cierto? En este caso sí, debe ser una postura clara del medio o del periodista. Por ejemplo, aquí está el caso del género editorial, ¿sí? En el que, bueno, ustedes, creo que no vamos a desarrollarlo durante esta asignatura, pero es el género en donde el medio de comunicación expresa su opinión, ¿sí? Por eso también en las primeras clases hablábamos sobre que los medios de comunicación deben tener una línea editorial. ¿Recuerdan eso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del término línea editorial, que es una característica de los medios? Les pregunto. Saúl, vamos contigo. Saludos, profe, saludos, compañeros. Ya, la línea editorial es toda la estructura de la noticia, profe. Si algo más no me acuerdo, que algo ya habíamos visto de la línea editorial. No, no, Saúl. Vamos, porfa, con Kevin, tienes tu manito levantada. Magíster, buenas noches. No enciendo la cámara porque ya me estoy conectando desde la laptop, ahí sí puedo hacerlo. Quería comentar que justamente este tema se refiere a ese conjunto de valores o de cuestiones éticas sobre las que se guía en la práctica periodística. Puede ser un periodista o una corporación periodística, todas estas normas deontológicas que guían, en este caso, al periodista o a la compañía. Exactamente, Kevin, ¿sí? En segundo semestre específicamente ustedes recibirán una asignatura que se llama Deontología de la Comunicación, que no es más que las formalidades, incluso normativas y legislativas de cómo funciona el periodismo, ¿sí? Por eso también ustedes deben conocer y deben ya también ir revisando que en nuestro país existe la Ley Orgánica de la Comunicación para poder también limitar, ¿no es cierto?, a pesar de que se habla sobre la libertad de expresión en algunos casos, también los medios de comunicación para transparentar esa libertad de expresión, ¿sí? Tampoco me quiero meter mucho ahí al debate porque es un debate importantísimo también y nos acapararía un montón de tiempo, pero los medios de comunicación en esa libertad de expresión deben comunicar a sus lectores, a sus audiencias, a sus públicos, la postura que tienen al momento de realizar las coberturas. Por ejemplo, a pesar de que tengamos este tipo de géneros como la noticia, en donde la información debe comunicarse sin una intencionalidad, la falta, o más bien el sesgar la información o solamente en la noticia brindar una postura sin contrastar la información, también va a hacer que se tenga o que sea evidente una postura política, ¿sí? A pesar de que no tenga cierto nivel de subjetividad o de juicio de valor dentro de su desarrollo. Y es por eso que, Saúl, vamos. Algo me interesó mucho, profesor, sobre lo que acabó de decir sobre la información que debe ser dada sin ninguna intencionalidad. Que quisiera que profundice un poquito más eso porque
no me cabe si igual la información cuando se transmite siempre va a causar un efecto, ¿verdad? Va a causar un efecto en la persona que lo está escuchando, lo está viendo, ya sea político o ya sea de cualquier índole. No sé si me puede profundizar un poquito más de eso. Claro que sí. A ver, en realidad, por eso existe incluso la opinión pública, ¿sí? A través incluso de el periodismo en la historia, ¿sí? Cómo los medios de comunicación son utilizados incluso al principio de la historia para poder ideologizar, ¿sí? Recuerden que antes, cuando hablábamos de los medios tradicionales, sobre todo estos estaban hegemonizados, estaban concentrados en los grupos de poder económicos y políticos principalmente, porque los medios de comunicación, al ser el cuarto poder, tienen la capacidad de incidir en la sociedad, ¿sí? Por esa tarea de mantener a la sociedad informada. Ahora, esto se ha ido utilizando, ¿sí? Como instrumentalizando más bien, ¿sí? A través de los intereses que tienen los medios de comunicación al momento de mantener informada a la sociedad, ¿sí? Si bien, como les acabo de mencionar, existe también la subjetividad, sobre todo a partir de los géneros, ha sido manoseado el periodismo de manera que en el caso de los hechos o de la información, como mencionaría Sonia Parrat, la información también puede tener una intencionalidad. Es decir, que en el caso de la noticia, ¿sí? A pesar de que en los principios del periodismo se propone verificar la información, contrastarla, no tener una postura ideológica o intereses personales al momento de hacer periodismo, eso suele pasar. No estamos exentos de que las noticias y que los otros géneros sean manipulados en cuanto a los intereses de los medios de comunicación. Eso pasa y lastimosamente no estamos exentos de eso, ¿sí? Sin embargo, como ustedes pueden ver, estas clasificaciones de los géneros periodísticos se realizan para poder trabajar con ese rigor y con ese profesionalismo al momento de informar. Y es por ello que las noticias sí deben partirse de acuerdo a esta y a las próximas clasificaciones, como veremos, de manera objetiva, ¿sí? Por lo menos el género por excelencia del periodismo, porque de allí todo en la actualidad se ha ido instrumentalizando a favor de ciertos intereses. Saúl, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, el deber del ejercicio periodístico es también establecer a partir del conocimiento de los géneros periodísticos la intencionalidad con la que se comunica y se informa a la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Comprendido, Saúl? Bien, avanzamos entonces. Luego de este momento de la historia en donde se intenta clasificar a los géneros a partir de este modelo bipartito, pasamos a el modelo tripartito. ¿Qué quiere decir? Que esta vez se genera una clasificación a través de 3 intencionalidades. La primera, y que es, como les explico hasta ahora, la tarea por excelencia o el deber por excelencia del periodismo, que es informar, ¿sí? Informar a la sociedad. Pero también aquí se suma un elemento importante, que es interpretar, ¿sí? Ya vamos a revisar a partir de la noticia cómo funcionan un poco estos tipos de intenciones. Y el siguiente es el de opinar, es decir, se mantienen 2 de los elementos, ¿sí? 2 de los tipos a partir de la anterior clasificación, que era el informativo y el de opinión, ¿sí? O en este caso, digamos, se lo conocía como hechos, como veíamos aquí, pero no es más que la información o el informativo. Este modelo tripartita se origina a partir de la respuesta a la competencia audiovisual en los años 60. Porque en el caso del desarrollo tecnológico audiovisual se van construyendo algunos géneros incipientes para partir de una cosa más interpretativa, a partir de una recolección de hechos, ¿sí? Es decir, conocer las causas
conocer el hecho como tal y conocer también las consecuencias. Y se genera un tipo de género que se conoce como reportaje, que también lo revisaremos en próximas clases. Y entonces esta clasificación nos deja ver que en la primera tipología, que es digamos, de acuerdo a su intención, ¿sí? Una etapa informativa es la que busca relatar acontecimientos. Incluso a partir de aquí es que se desarrollan, revisábamos incluso en las primeras clases la estructura de la noticia, recuerden, se desarrollan las preguntas básicas del periodismo, ¿sí? Las primeras preguntas básicas del periodismo. El qué, el quién y el cuándo. Es decir, recoger o fijarnos en un hecho que esté sucediendo dentro de la sociedad y que sea de interés, ¿sí? Para comunicar, es decir, el qué, luego, quiénes son los actores que están implicados en esta noticia y cuándo sucedió el evento noticioso, ¿sí? Y es por eso que dentro de este apartado informativo están la noticia y la entrevista breve, que puedan responder a estas primeras tres preguntas, ¿sí? La siguiente parte, que es la parte interpretativa, la siguiente clasificación, ¿no es cierto? La siguiente taxonomía es el interpretativo, ¿sí? Los géneros que están dentro de esta categoría, que buscan explicar las causas y los efectos, es decir, comprender más allá de la información noticiosa que es puntual, que es breve, que es actual, ¿sí? Pero regresar o completar a partir de las diferentes informaciones o de las diferentes noticias para generar, por ejemplo, un reportaje en profundidad. Es decir, no comunicar simplemente el hecho noticioso, sino generar una estructura, una visión más amplia de ese evento noticioso. Aquí también se encuentra la crónica y el análisis, ¿sí? Y responden a las preguntas ¿por qué? Es decir, las causas, ¿no es cierto? ¿Por qué sucedió este evento noticioso? ¿Cómo? Los efectos. ¿Qué generó también esta noticia? Y la siguiente arista están los géneros opinativos, mencionaría el documento, ¿sí? En donde, por ejemplo, volvemos al tema de los géneros de opinión, ¿sí? En donde se puede emitir juicios, pero también, ojo, que es asimismo un instrumento utilizado hasta la actualidad, el de persuadir cierta información para comunicar de acuerdo a los intereses, ¿sí? No es más que eso también el tema de la opinión. A pesar de que hay unos periodistas que en la actualidad debaten sobre la subjetividad, o más bien, perdón, mantener o tratar de mantener la objetividad a partir de los géneros de opinión. Aquí están nuevamente el tema del género editorial, las columnas de opinión y también las tribunas, en donde expresan las y los periodistas también sus propios juicios de valor de los hechos que van sucediendo, ¿sí? Ya vamos a revisar en ejemplos este asunto. Ahora bien, vamos a avanzar entonces con la taxonomía moderna, ¿sí? A partir de la teoría moderna, ¿cómo se clasifican los géneros periodísticos? Esta es una propuesta de Martínez Albertos y explora la adaptación de todos los géneros literarios hacia el periodismo para poder clasificarlos de acuerdo a el periodismo ideológico, el periodismo informativo y finalmente el periodismo explicativo. Vamos a avanzar con ustedes en la lectura, por favor. Vamos, ¿volvió Carol Tufiño? Valerie, vamos contigo. Sí, profe. Antes vamos con Valerie, por favor. Ok, listo. Teoría moderna. Extrapolación de géneros literarios al periodismo de Martínez Albertos. Periodismo ideológico. Doctrinal, partidista y moralizador. Brinda poco cabida a los hechos, pero profundiza en los comentarios y evaluaciones de los mismos, consolidándose el
articulismo, las críticas y los ensayos periodísticos. Muchas gracias, Valerie. A ver, ¿de qué se trata este periodismo ideológico? Principalmente se parte de la idea partidaria, ¿sí?, de los periodistas, ¿sí? Cuando hablamos de lo partidario, las posturas políticas también, se busca no solamente incidir a través de la información objetiva a la ciudadanía, sino que también proponer los juicios de valor del periodista. En cuanto a el tema doctrinal, ¿sí?, o el tema partidista, es decir, de proponer o de evidenciar una postura política, o moralizador incluso, en el caso de evidenciar, por ejemplo, una elección o un sesgo religioso, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, al momento de comunicar, el o la periodista está proponiendo tal vez profundizar mayormente en los comentarios, incidir, sí, en las posturas también de las audiencias, y no así meramente informar, como vamos a ver en el caso de la siguiente categoría. Vamos con el periodismo informativo, por favor. ¿Quién está por aquí? Delia. Periodismo informativo, centrado en el relato objetivo de los hechos. El empleo masivo del telégrafo por los exponentes de la Edad de Oro, de la prensa englosada 1890-1920, dio cabida al lead, así como al reportaje y a la crónica. Bien, tenemos que practicar, chicos y chicas, la lectura, porfa. A ver, este periodismo informativo, así como revisamos en las anteriores clasificaciones, buscan específicamente comunicar los hechos reales sin ninguna interpretación, ¿sí? No es más que eso. Pero principalmente se va desarrollando a partir de la Edad de Oro, que es en donde varios periodistas también dentro de esta época logran generar un mayor desarrollo en la evolución del periodismo, ¿sí? Y da cabida a lo que hoy conocemos como lead, que también lo revisamos en clases anteriores, pero hoy con la revisión del género noticioso también lo vamos a volver a revisar. Y también ya se genera como, o se propone o se establece como género periodístico al reportaje y a la crónica, que también los vamos a revisar. Bien, entonces continuamos con el periodismo explicativo. Aquí nos vas a ayudar, por favor, Nicole. Debido a la competencia de los medios audiovisuales, la prensa se dedica a explicar los acontecimientos más que presentarlos, analizando a sus causas y previniendo sus efectos. Surge el reportaje en profundidad y la crónica interpretativa. Ok, muchas gracias, Nicole. A ver, si ustedes se dan cuenta, también parte de la anterior clasificación, que es el periodismo o el enfoque interpretativo del periodismo, ¿sí? En donde a la vez que se informa, también se explican las causas que van generando el evento noticioso, ¿sí? Y también cómo a partir de esas causas, y es por eso que es una institución histórica, los géneros periodísticos pueden advertirse las consecuencias, ¿sí? Y aquí también están clasificados, o dentro de esta categoría están clasificados el reportaje en profundidad, en donde se desarrolla una recolección de datos que ayudan a comprender un hecho de manera amplia, ¿sí? Y la crónica interpretativa, que ya vamos a revisar un poquito este género más adelante. Ahora bien, vamos entonces a revisar específicamente el género noticioso. Vamos a leer este parrafito todos y todas, ¿sí? Pero al final quiero que me indiquen dentro de cuál de las categorías que hemos revisado anteriormente se clasificaría este género, a pesar de que ya lo revisamos. Melanie, ayúdanos con la lectura, por favor.
La noticia. La noticia es un género periodístico fundamental en los medios de comunicación tradicionales, pues informa de hechos recientes y relevantes. Su estructura y tratamiento informativo varían según el medio, pero tienen como objetivo común transmitir información de forma clara, precisa y atractiva para diferentes tipos de audiencias. Este subtema aborda los elementos clave que componen la estructura de la noticia y cómo se adapta a su tratamiento según el medio de comunicación, prensa escrita, radio y televisión. Ya, le pregunto entonces a Renata, ¿en dónde clasificamos a la noticia? Informativo. Ya, desarrollemos por qué. Porque informa. Ya, vamos. Anímense, chicos, vamos siendo más críticos. Kevin, vamos contigo. Sí, justamente porque informa, pero como ahí menciona, es un medio o es un género que se limita a lo objetivo, es decir, que no permite o no se utiliza la subjetividad, en este caso del periodista, sino que debe limitarse a la objetividad de los hechos que se informan. Bien, Kevin. Vamos avanzando entonces también a revisar unas características muy puntuales que nos ayudará a comprender mejor cómo funciona la noticia. O más bien vamos a abordar a la noticia a partir del documento Teoría del Periodismo, cómo se forma el presente, ¿sí? Para poder también conocer cómo se lleva a cabo la noticia a través de los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? Este documento es realizado por Lorenzo Gómez en el año 1992, ¿sí? Y ven que la noticia de manera tradicional, hasta el día de hoy, varios periodistas lo utilizan, pero tiene una organización jerárquica en forma de pirámide invertida. Recuerdan que ya habíamos revisado esto, ¿sí? Y es que en la noticia se coloca la información más importante al inicio, en el titular, en el sumario, ya vamos a ver, digamos, estas partecitas de la noticia, pero también en el primer párrafo que se conoce como entradilla o lead, ¿sí? ¿Qué es lo que toda esta información conjunta va a hacer que el lector quiera continuar leyendo la noticia, ¿sí? Y quiera a la vez informarse de los hechos noticiosos. Lo siguiente, digamos, y por eso comprendemos como una pirámide invertida, pasando desde el título, ¿sí? O titular o el encabezado incluso, porque tiene varias partecitas del título. Luego pasamos al cuerpo o al desarrollo de la noticia, en donde están los elementos menos importantes, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero vamos a ver que en el caso del periodismo tradicional se ha propuesto esta forma de organización estructural de la noticia. Sin embargo, varios medios de comunicación, sobre todo los actuales, han revisado un poco esta información, sobre todo con las nuevas dinámicas y nuevos formatos existentes también, como por ejemplo los videos cortos en las diferentes plataformas, como en Instagram, en Facebook, en TikTok, han buscado una nueva manera de revolucionar o de construir las noticias a partir de la dinámica de la plataforma y tal vez no de la funcionalidad comunicativa. ¿Sí? Partiendo de estas teorías tradicionales, ¿sí? Y entonces, este modelo organiza la información, como les decía, de manera jerárquica, comenzando con los hechos más relevantes y se finaliza con los detalles secundarios. De acuerdo, vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es la estructura de la noticia? ¿Sí? Esto vamos a ir revisándolo a partir del periódico. Déjenme compartirles pantalla.
Está bien, ya. A ver, déjenme compartirles. Primero vamos a revisar entonces en la estructura de la noticia que se encuentra el titular. Sí, van a ayudarme con la lectura mientras yo ajusto aquí unos detalles. Vamos por favor con Shirley. Solamente el tema del titular. Shirley, ¿estás ahí? Sería estructura de la noticia, titular. El titular es la parte más importante para captar la atención del público. Resume el núcleo de la noticia de forma breve y atractiva. Se busca generar impacto sin sacrificar precisión. En la prensa escrita, el titular puede ser complementado por subtítulos o destacados. Ya, ok, gracias. A ver, vamos a revisar entonces, ahora sí, antes les voy a presentar. Los medios de comunicación, algunos, ojo, han adaptado también sus versiones impresas hacia entornos digitales. Normalmente la adaptación que suele llevarse a cabo es el de un sitio web en el que se van cargando las actualizaciones de los hechos noticiosos. Sin embargo, otros tipos de periódicos han hecho esta adaptación de su versión impresa también a los entornos digitales. Para los lectores que no se acostumbran, por ejemplo, tal vez a consumir la noticia como tal y no perder también la diagramación de un periódico en su versión impresa, pero adaptado incluso a este tipo de plataformas que nos permiten interactuar con el periódico, ¿sí? En este caso es el periódico La Hora y ahorita revisamos el periódico del jueves 15 de enero del 2015. Ojo, que es un periódico antiguo, ¿ya? Entonces, para reconocer el titular, vamos a revisar a partir de las características que acabamos de revisar, ¿cierto? A ver, veíamos que el titular es la parte más importante para captar al público. Es el gancho que va a generarse a partir de el consumo principal del titular. Ustedes pueden ver que, a ver, vamos a pasar para encontrar una noticia, ¿ya? A ver, veamos. Déjenme revisar por acá. Ya, vamos a partir de esta noticia. 3 de los 7 helicópteros Drup se han accidentado, ¿ya? ¿Cómo comprendemos o qué característica les hace a ustedes diferenciar respecto, o más bien en contrastación con la otra información que se encuentra en este periódico para comprender que ese es el titular? Pueden ser, digamos, las funciones más generales, como el tamaño de la tipografía, por ejemplo, ¿sí? Que hace que el texto se diferencie y a partir del tamaño también pueda llamar la atención más que el desarrollo del texto. Otra característica que nos haga comprender que ese es el titular. Heidi, vamos contigo. Que las letras están en negrita. Ya, bien. Es una cuestión también más de forma, ¿ya? Vamos, Kevin, también, por favor. Yo pensaría también que nos da algunos elementos como que nos introducen o en eso tan corto nos dan el contexto de la noticia, por ejemplo. Ahí da números, especifica el tema de los helicópteros que son drop y menciona el tema del accidente. Entonces ya no da un contexto en pocas palabras de lo que va a tratarse. De qué se va a tratar la noticia, ¿cierto? Hace no mucho todavía se debatía qué sucedía con este tema de los helicópteros Drop, que fueron una adquisición del gobierno del correísmo, ¿sí? Y cómo también, digamos, a partir de eso se puede comprender el contexto. Ojo, ojo también con eso, ¿sí? Veíamos entonces que el titular asimismo resume, como nos decía Kevin, el núcleo más importante de la noticia. Se trata de una frase muy, muy breve. Incluso les invito a que puedan revisar el documento, la revista que lo realiza. Déjenme ver si les puedo compartir más bien para que ustedes puedan conocer.
Ya, yo lo tengo por acá. Ya, este documento denominado La Revista es una revista académica que publica la Facultad de Comunicación Social, ¿sí? En donde varios docentes de la Facultad de Comunicación Social en su modalidad presencial hacen publicaciones permanentes sobre sus destrezas, ¿sí? En este caso, yo les invito a leer Técnicas para escribir noticia, un género que construye la realidad, del profe Roque Rivas Zambrano. Aquí se aborda la noticia con un detalle increíble, ¿sí? Sobre los tipos de titulares, la extensión que debe tener un título. Por ejemplo, yo recuerdo que el profe Roque nos decía un título puede tener entre 8 y máximo hasta 11 palabras, porque si se alarga mucho más en cuanto a su estructura no va a generar un impacto, ¿sí? Entonces pueden revisar también otras características en este documento. Ahora bien, continuamos revisando el periódico, ¿sí? Tenemos información crucial y llamativa que sí generan un gancho hacia el lector. A ver. Bien, entonces, ¿sí? Revisábamos asimismo que en el caso de... A ver, déjenme volver que ya me perdí. Ya, en el caso del titular, ¿no es cierto? En el caso de la prensa escrita, puede estar, por ejemplo, complementado con subtítulos. Nosotros aquí sí podemos ver también un subtítulo. Fíjense que esta noticia está acompañada de un pequeño texto que se encuentra debajo del título, que es normalmente sobre la jerarquía, cómo suelen estar ubicados en cuanto a su ubicación. Este subtítulo dice, la FAE conformó la Junta Investigadora de Accidentes tras el caso del martes, ¿sí? Un ex jefe tiene varias interrogantes y entonces tenemos información adicional que ya nos van a invitar a continuar leyendo la noticia. Vamos a volver entonces a la presentación. Ya, continuamos entonces con el siguiente elemento dentro de la estructura de la noticia que se denomina la entradilla o lead, que fue también lo que acabamos de revisar. Vamos por favor con su ayuda, Evelyn Palma. Bien, Lady, ayúdanos por favor. Sí, buenas noches, Liz. Estructura de la noticia. Titular. El titular es la parte más importante para captar la atención del público. Resume el núcleo de la noticia de forma breve y atractiva. Se busca generar impacto sin sacrificar precisión. En la prensa escrita, el titular puede ser complementado por subtítulos o destacados. No estamos poniendo atención, chicos, ya estábamos en el siguiente punto, Lady, por favor. Saúl, por favor. Entradilla o lead. La entradilla responde a las preguntas básicas del periodismo. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, por qué y a veces cómo? El primer párrafo de la noticia y su función principal es sintetizar los aspectos esenciales del hecho, permitiendo que el lector decida si continuar leyendo. Bien, gracias, Saúl. A ver, si no es, o más bien, luego del titular, es la información más importante de la noticia, en donde se responden las preguntas básicas para conocer de manera puntual el hecho noticioso, ¿sí? Si respondemos a la pregunta ¿qué?, estamos buscando una respuesta a qué fue lo que sucedió, ¿sí? Es decir, ¿qué hecho noticioso sucedió? ¿Quién? ¿Cuáles fueron los protagonistas de este hecho noticioso? Para conocer de primera mano también quiénes fueron. Luego, ¿cuándo? ¿Cuándo se desarrolló este hecho noticioso? Esto nos va a ayudar a determinar incluso una de las características más importantes de la noticia, que es que, digamos, los requisitos, que es que sea de actualidad, ¿sí? Por eso las noticias se van publicando periódicamente. La siguiente pregunta, ¿dónde? ¿En dónde ocurrió ese hecho noticioso?
la siguiente pregunta, ¿por qué? Es decir, ¿cuáles fueron las causas que generaran que se suscitara ese evento? ¿Sí? Y el documento incluso nos plantea que a veces se responda a la pregunta ¿cómo? También cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, normalmente en el caso del periodismo y específicamente de la noticia, vamos a hablar de las 5 preguntas básicas del periodismo, que es el qué, quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Sí? Algunas veces, como les mencionaba, el por qué o cómo, incluso a veces para qué es que suceden los hechos. Sin embargo, esta pregunta estaría más dentro de los géneros interpretativos. Recuerden eso también. Bien, vamos a pasar entonces. No, antes vamos a volver al periódico y vamos entonces a leer el primer párrafo de esta noticia. Ya, a ver, vamos ahí. Ayúdenme con la lectura ustedes, por favor. Voluntarios y voluntarias. A ver, déjenme ver quién está. Gloria, vamos contigo, por favor. Es la noticia del accidente, ¿verdad, profe? Esa parte de la FAE. Hasta ahora, ajá, desde aquí. Desde hasta ahora. Colgo mi pantalla, profe. Bueno, hasta ahora 3 de los 7 helicópteros Drone que adquirió la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE en la empresa india Hindustan Aeronautic Limited se accidentaron en diversas circunstancias en el país. La FAE adquirió las aeronaves en el 2008 por $45 millones para renovar la flota de rescate. Bien, vamos entonces respondiendo. ¿Cómo respondemos o cómo se responde en este lead la pregunta ¿qué? ¿Qué sucedió? Brevemente. El accidente de estos helicópteros adquiridos. Exacto, Kevin, muchas gracias. ¿Quiénes estaban implicados? Vamos, Stephanie. Los helicópteros, a ver, de la Fuerza Aérea. Encontremos todos los protagonistas de la noticia. No necesariamente hay uno solo. Fíjate en el primer párrafo, ¿ya? Dice los helicópteros de la Fuerza Aérea por la empresa india Hindustan Aeronautics Limited. Se accidentaron en diversas circunstancias del país. La FAE. Ya, ¿no es cierto? Tenemos 2 elementos, la Fuerza Aérea Ecuatoriana y también esta empresa india, ¿sí? Dejémoslo como empresa india para que no se nos trabe la lengua, ¿ya? Entonces, ya reconocemos a los 2 protagonistas, por lo menos, de esta noticia. Bien, ¿cuándo sucedió esto? ¿Cómo respondemos a la pregunta ¿cuándo? En este párrafo. No sé si esté bien porque hay como dos especies de fechas. Uno en donde sucede el accidente y otro es como el antecedente de cuándo se adquirieron estos helicópteros, que sería en el 2008. Ya, tenemos 2 cuándos. Ojo, Alejandro, con eso, ¿no es cierto? La primera partecita, a pesar de que conocemos, ¿no es cierto?, el periódico, la fecha del periódico, es un poco general como está narrada esta noticia. Dice hasta ahora. Es decir, más abajo encontramos desde cuándo, desde el año 2008, en donde se adquirieron estas aeronaves, hasta ahora, que me parece que era el 2015, donde fue publicado este periódico, ¿no es cierto? Tenemos 2 fechas de cuándo, ojo. Sí, ojo también con eso. ¿Y por qué también se está hablando del tema desde 2008 hasta ese año? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde encontramos el dónde?
Sería en la vía La Costa, al suroeste de Guayaquil. A ver, ¿en dónde tenemos esa información? Eso está más adelante, ¿cierto, Valerie? En realidad podemos encontrar este tipo de redacciones. Ojo, ¿sí? Lo importante, y no se aplica, y vemos que no se aplica, por ejemplo, en este periódico, es el dónde en el caso del lead, ¿sí? Kevin, tienes tu manito levantada. De pronto podría ser en la parte que dices, estos aviones se accidentaron en diversas circunstancias en el país, entonces ya está dando un lugar, pues sería en Ecuador. Claro, específicamente como en diversos lugares del país, pero si hablamos específicamente de 3 aeronaves, también realmente dentro de la narración sí se podría destacar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, no estoy tan enterada de la noticia, no lo recuerdo bien, pero podrían decirnos por lo menos las provincias o las ciudades o los sectores donde fueron, donde se accidentaron estas aeronaves, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Bien, vamos a avanzar entonces. ¿Qué hora tenemos ya? Vamos a avanzar porque nos queda poco tiempo. Ya. ¿Cuál es la siguiente parte en el caso de la estructura de la noticia? Es el mismo cuerpo, ¿ya? Es decir, el desarrollo de la noticia. ¿Qué tenemos aquí? Gloria, vamos contigo nuevamente. Cuerpo. El cuerpo desarrolla los detalles de la noticia organizados en el formato de pirámide invertida. La información más importante se presenta al inicio, seguida de datos secundarios o contextuales. Este modelo permite que los lectores o editores puedan obtener rápidamente la información más relevante sin necesidad de leer todo el texto. Bien, Gloria, muchas gracias. A ver, teníamos entonces, ¿no es cierto?, la información crucial, sobre todo, recuerden una cosa, el lead también es parte del cuerpo de la noticia y es la primera partecita donde se desarrolla la información crucial. Ahora, vamos entonces, si pueden ver, ya, vamos entonces a dar lectura a la noticia completa para que podamos comprender, ¿ya? A ver, voy a leer yo porque siento que tal vez ustedes no alcancen a ver muy bien. Dice, hasta ahora 3 de los 7 helicópteros Drone que adquirió la Fuerza Aérea Ecuatoriana FAE de la empresa india se accidentaron en diversas circunstancias en el país. La FAE adquirió las aeronaves en 2008 por $45 millones para renovar la flota de rescate. La primera aeronave de matrícula FAE 604 se precipitó a la Tierra el 27 de octubre de 2009. Aquí ya tenemos más detalles sobre ese accidente que leímos en la primera parte de la noticia, ¿sí? En 2009, durante una ceremonia militar en la base aérea de Quito, en Quito. Ya conocemos cuál fue la primera aeronave que lastimosamente se accidentó. 5 años después, en febrero de 2014, otro helicóptero de las mismas características se estrelló y dejó 2 personas heridas. Allí tenemos más detalles. Ya no solamente nos hablan específicamente sobre los accidentes de los helicópteros, sino también de las víctimas que lastimosamente fueron lastimadas en ese accidente. El drone cumplía con una misión de traslado entre Guayaquil y Quito. Otro dato adicional, ¿sí? Puede ser o no puede ser necesario. Ojo, son datos adicionales a la noticia que pueden también formar parte dentro de la construcción. Y el más reciente ocurrió este martes. Por eso es que se está desarrollando esta noticia en el año 2015. Allí comprendemos por qué después de varios años, ¿no es cierto?, a partir del 2008, se cuenta o se aborda nuevamente la noticia en el año 2015, cuando el aparato cayó en medio de la represa de Chongón, vía la costa al sureste de Guayaquil. No hubo heridos
En cada uno de estos casos, la Junta Investigadora de Accidentes inició una indagación oficial en el caso de los dos primeros percances. Se habrían determinado presuntas fallas humanas. Se está responsabilizando al manejo, por ejemplo, de los pilotos de... Gracias. Con este último criterio coincide el excomandante general de la FAE, Osvaldo Domínguez. Y ahí se suma una cita. Miremos, digamos, qué elementos vamos encontrando a partir de las otras partes que vamos a revisar. Normalmente, y en la gran mayoría de los casos, las fallas son humanas, dijo Domínguez, ustedes pueden ver. Dice, pero afirma que en este caso, que se trató de un vuelo de entrenamiento, se abren varias interrogantes. La actividad estaba dispuesta en los manuales de entrenamiento, estaban realizando maniobras autorizadas y si se estaba, déjenme volver, realizando dicha actividad, ¿fue una falla humana o del aparato? ¿Cuál es el tipo de formación de los pilotos? Si es falla mecánica, ¿cuántos son los problemas mecánicos del aparato? Estas preguntas tiene que contestar la Fuerza Aérea y corregir errores, indica. Análisis. Ojo, aquí hay un análisis. ¿Qué parte o qué creen que, en qué parte entraría esta partecita del análisis dentro de la categorización de los géneros periodísticos? O más bien pregunto. A ver, vamos, Kevin. Sería en el periodismo interpretativo. Bien, desarrollemos un poco por qué. Pues porque a partir de los hechos objetivos se permite en el medio o al periodista, en este caso, incluir un análisis quizás más profundo o desde otras perspectivas, dependiendo del medio, del periodista, lo que quiere dar a conocer. Súper, súper, Kevin. Muchas gracias. Gloria, no sé si querías mencionar algo. Encendiste tu micro también. Era lo mismo, o sea, de que concordaba con el criterio del compañero. Bien, gracias, Gloria. A ver, vamos entonces a ver qué contiene el análisis. Domínguez también considera que no es bueno para el prestigio de una marca que las aeronaves se hayan accidentado en menos de 5 años. Ayer, la FAE anunció la conformación de la GIA para determinar las causas del percance y adelantó que esto ocurrió mientras cumplía una misión de entrenamiento. En la compra de los helicópteros participaron el excomandante de la FAE, Rodrigo Borges, y el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonardo Barreiro. ¿Sí? ¿Por qué creen que esta partecita es análisis, a comparación de toda la información que acabamos de revisar de la noticia antes del análisis? Alejandro, vamos contigo. De ahí damos paso a Saúl, ¿ya? Bueno, en este caso, como decía mi compañero, pues de hechos objetivos, pues el que está redactando esta noticia, pues está haciendo su análisis con respecto a los datos que tenía y con ello está sacando una conclusión, ¿no? Por ejemplo, también puede ser que en este análisis lo que integra son más recursos, no diría recursos, más personajes, por ejemplo, que sería el jefe del comando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y otros personajes más que pueden estar relacionados con este caso que pasaron con los helicópteros. Bien, justamente. Fíjense que justo en esta partecita sí se parte de la recolección de fuentes subjetivas, por supuesto, y desde su interpretación. No es incluso la interpretación del periodista. Puede sí tener una intencionalidad del periodista al colocar estos testimonios o estas citas, ¿no es cierto? Pero se parte de ya brindar, ¿no es cierto?, un análisis a este accidente. Es decir, anteriormente se colocó la información de qué sucedió, cuál fue el hecho a partir del desarrollo de la noticia. Bien. Adicionalmente, o bueno, más bien vamos a continuar avanzando con la estructura y vemos algunas otras características que encontramos aquí. Tenemos adicionalmente el cierre, que es la parte final de la noticia.
¿sí? Vamos aquí, ayúdanos, Lady, con el cierre. Cierre. El cierre proporciona datos complementarios o elementos menos o elementos menos cruciales como antecedentes históricos, citas adicionales o implicaciones futuras. Aunque no sea esencial para entender el núcleo de la noticia, enriquece el contexto. Bien, gracias, Lady. Bien, entonces, a ver, ¿qué características podemos ver en el cierre? Este específicamente es una inclusión de elementos complementarios, ¿sí? Regálenme un segundito, por favor. Gracias, chicos. A ver, entonces, ustedes vieron que este apartado del análisis, ¿no es cierto?, es meramente un asunto complementario para poder comprender un contexto y para poder también brindar al lector partir de esta información para que a la vez pueda realizar también un análisis, ¿sí? Una interpretación de los hechos, de por qué sucedieron tal vez porque sí estaban realizando malas maniobras o porque las personas o los operadores estaban iniciando recién a operar estas aeronaves. Bien, entonces avanzamos ahora sí con el tratamiento informativo de la noticia a partir de los medios de comunicación, ¿sí? Vemos que la noticia en su publicación a través de la prensa, a través de la radio y a través de la televisión puede variar sobre todo en cuanto a sus formatos, ¿sí? Y aunque los medios tengan objetivos similares, por ejemplo, en el caso de cada género, en el caso de la noticia, el objetivo de informar, ¿no es cierto?, pueden emplear diferentes enfoques al momento de comunicar, pueden emplear diferentes estructuras, ¿sí? Y asimismo pueden emplear diferentes estilos en la presentación de los hechos noticiosos. Bien, avanzamos entonces. En el caso de la noticia escrita, vamos a avanzar con Valerie. Ayúdanos, por favor, con la lectura. Claro, la noticia en la prensa escrita. La prensa escrita ha sido históricamente el medio por excelencia para la elaboración de noticias profundas, detalladas y analíticas. El tratamiento de la noticia en la prensa escrita es más exhaustivo y el texto suele estar acompañado de elementos gráficos como fotografías, gráficos e infografías. Muchas gracias, Vale. Sí, ustedes pueden darse cuenta que en este caso de un formato impreso, ¿no es cierto?, podemos encontrar varios elementos. Stephanie, ¿me permites? Voy a apagar tu micrófono porque hay un poco de bulla. Bien, entonces, podemos encontrar diversos elementos, ¿sí? Incluso, déjenme ver si podemos encontrar acá, vamos a ver las características principales. La noticia en el caso de la prensa escrita proporciona análisis detallados y descripciones extensas. ¿Por qué? Porque en lo largo del documento, ¿no es cierto?, puede desarrollarse un análisis o una presentación de la información con mayor profundidad, ¿sí? El siguiente elemento es que utiliza gráficos, por ejemplo, a partir de infografías o a partir de gráficos estadísticos, pasteles, etcétera, para poder estructurar de mejor manera la información, ¿sí? Además, pueden estar también las noticias acompañadas de fotografías de los hechos, ¿sí? Y específicamente en el caso del periodismo, existen especialidades en fotografía periodística para poder comprender, por ejemplo, qué cosas sí se pueden publicar o qué eventos sí se pueden publicar y también cómo se comunica a través de la fotografía periodística, ¿sí? También cuadros informativos para enriquecer la experiencia del lector, así como datos, cifras y algunos otros elementos. En el caso de este periódico tenemos, por ejemplo, vamos a irnos por acá, algunas cifras, ¿sí?, que se encuentran dentro del documento, pero de manera, a ver, déjenme acercarme un poquito más, ya, de manera destacada,
¿sí? Entonces aquí tenemos dos cifras. La primera, 45 millones de dólares costaron los helicópteros. ¿Es una información aislada? Les pregunto a ustedes o no. Yo diría que no, profe, porque es como que una información que nos da para tener una, como decir, formar un criterio de cuánto costó o cuánto hizo la inversión el Estado y cuánto ha sido la pérdida. Exactamente, Gloria, sí. Es un dato que tal vez dentro de la noticia no se puede desarrollar, ¿sí? Pero que se coloca de manera destacada porque es un dato que no puede pasar desapercibido, ¿sí? Esta información como tal no forma parte del evento noticioso, pero sí aporta a la información que comprende el evento noticioso. Siguiente dato. 5 años pasaron entre el primero y el segundo accidentes. Es un dato aislado que nos ayuda a comprender esta información adicional. Fanny. Melanie. Yo creo que, A ver, vamos, Melanie. perdón, es que se me acaba de ir el internet. No sé si vio que le prendí la cámara recién ahorita. Bien, a ver, preguntaba, estamos revisando también unos elementos que son características de la noticia en su versión impresa, que son las cifras en recuadros destacados. Por ejemplo, ahorita leíamos esta cifra que dice 5 años pasaron entre el primero y el segundo accidentes, de la noticia que acabamos de leer. Pregunto, ¿esta información o este dato es una información aislada o es una información que puede aportar en algo a la noticia? Creo que sería aislada. Es como un dato extra. Ya, desarrollemos un poquito más la respuesta. ¿Por qué crees que es aislado? Porque creo que tal vez no interfiere, o sea, por ejemplo, en los accidentes que tuvieron estos helicópteros, sino que solo menciona que entre el primer accidente que hubo y el segundo hubo una brecha de 5 años. Ya. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos, porfa, Valerie. Ya, yo creo que, o sea, esta sí aporta a la noticia porque nos está dando la información de que posiblemente los helicópteros que quedaron duraron por lo menos 5 años más y no se tuvo no se tuvo complicación con los otros helicópteros. Ya, gracias, Valerie. Vamos, Gloria, también tienes tu manito levantada. Profe, en este tema también es como que un análisis para decir, en tanto tiempo no deberían mostrar, como dice, fallas humanas, en el caso de que decían que están haciendo pruebas. Es decir, como que ya pasó un tiempo considerado que se debió tener todo el conocimiento para manejar este tipo de equipos, digámoslo así. Entonces también como que es una referencia a tomar en cuenta, es súper importante desde mi punto de vista. Bien, Gloria, muchas gracias. Alejandro, ¿tú qué opinas? Yo creo que también es un dato importante, incluso te hace un poco reflexionar, porque en 5 años es como que los aviones, esos helicópteros que se compraron, pues no tuvieron una vida útil bastante larga como se puede esperar, ¿no? Y que en 5 años, por ejemplo, esos helicópteros que se accidentaron, que aún no se expresa muy bien en la noticia de que si es por una falla técnica o por una falla de maniobra. Entonces, yo me pongo a pensar en esos 5 años si no hubo mantenimiento, si tal vez las piezas de los helicópteros no tenían como una especie de calidad que esta empresa de la India mostraba. Entonces, me da un poco a reflexionar y yo le veo como un dato importante que sí va a aportar porque da un intervalo de tiempo tanto de un accidente como del otro y que no es todo un conjunto.
Bien, muy bien, Alejandro, tu reflexión, tu análisis. A ver, comprendamos que si es que no fueran necesarias estas cifras o estos datos adicionales, no deberían ser colocados en una noticia, ¿sí? El objetivo del periodismo es brindar y poner en las manos de los lectores, en este caso, la información pertinente para que sea el lector también quien pueda hacer un análisis crítico. A partir de esto, ustedes han intentado, ¿no es cierto?, han hecho también sus diferentes interpretaciones y análisis. Y es que ese es el objetivo del periodismo, brindarle la información al lector o al público para que pueda generar sus propias interpretaciones y pueda conocer también la realidad. Volvamos entonces. ¿Cuáles son las ventajas de la noticia en el caso de la prensa escrita? Tiene el lector un tiempo para análisis más riguroso, ¿sí? Más detallado, comprendiendo que, por ejemplo, aquí la lectura o el tiempo de lectura depende mucho del lector. Si gusta, puede volver a releer, ¿no es cierto? Es decir, tener esta permanencia en el contenido y también puede, a partir del archivo, volver a revisar el periódico para consultas posteriores, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos? El periódico, al tener una publicación un poco más lenta, menos actualizada, ¿no es cierto? En el caso de la prensa escrita, impresa, ojo, porque también hay prensa escrita digital, ya no tiene la misma inmediatez, ¿sí? Ahora, en la actualidad, con el uso de los diferentes medios digitales, la actualización de las noticias es minuto a minuto, ¿sí? El desafío del periódico impreso es esa inmediatez de otros medios para mantener el interés del lector en un entorno digitalizado, donde tenemos estas dinámicas o narrativas transmedia, por ejemplo, que revisábamos en clases anteriores. Bien, ¿cuál es la característica de la noticia en la radio? ¿Me van a ayudar con la lectura, por favor? Richard, vamos contigo. Ya, en este momento. La noticia en la radio. La radio, al ser un medio de comunicación auditivo, debe adaptarse a las particularidades de la comunicación verbal. La radio tiene ventajas de la inmediatez y la capacidad de captar atención del oyente rápidamente, pero a la vez ofrecen el desafío de transmitir información sin elementos visuales. Enfrenta el desafío de transmitir información sin elementos visuales, lo que sí tiene la prensa escrita, pero a la vez tiene otras herramientas poderosas, como la utilización de efectos sonoros, por ejemplo. A pesar de que en el caso del género de la noticia, no se, o más bien, sí se puede manipular a través de lo sonoro, ¿sí? Es decir, tal vez una noticia malintencionada puede estar acompañada de un efecto de sonido o de una música de fondo de terror, por ejemplo, se me ocurre, para brindarle una intencionalidad a la noticia, ¿sí? Pero a la vez, por ejemplo, la noticia en radio puede estar traspasada por el tono de voz del periodista o del locutor, ¿sí? Vamos a ver entonces, ¿cuáles son las características principales? Lo primero es que en cuestión de tiempo es mucho más corto el tiempo cuando el locutor te está contando la noticia, ¿sí? El uso del lenguaje es directo, es claro, es conciso y a la vez también se hace énfasis en la inmediatez. La radio es un medio de comunicación muy rápido para difundir la noticia, ¿sí? Y también, como les mencionaba, se puede apoyar de elementos sonoros como la música, los efectos de sonido, pero sobre todo en el caso de la noticia, no así como en otros géneros periodísticos, como por ejemplo las crónicas, en los que sí se puede utilizar efectos de sonido más intencionados para generar un contexto al locutor. En el caso de la noticia, lo más importante es la entonación del locutor, cómo el locutor puede llegar a su audiencia a partir de su tono de voz, del tiempo, ¿no es cierto?, en el que, o de la entonación en la que va desarrollando la noticia y de las características como tal de la construcción o estructura de la noticia. ¿Cuáles son las ventajas aquí? Lo primero es, por ejemplo, la accesibilidad en tiempo real. Muchas noticias en radio están combinadas de los reportajes, que son subgéneros, ya lo vamos a revisar en el siguiente subtema,
de reportajes, por ejemplo, en tiempo real, lo que ustedes hicieron en su tarea colaborativa número 2. Recuerden, allí hicieron un ejercicio de reportería y algunos de ustedes fueron bastante creativos. Inventaron, por ejemplo, un entrevistado, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? Y entonces esta ventaja es de poder tener información en tiempo real también. En la actualidad, por supuesto, el formato radial también se ha acoplado a las dinámicas digitales y utiliza todavía más de esta dinámica de temporalidad, rompiendo, ¿no es cierto?, esos tiempos que se utilizaban anteriormente. Además, por la utilización de la voz humana va generando una mayor cercanía, lo que no se generaba a través de la prensa escrita, ¿sí? Debido a que el periodista únicamente comunicaba a través del texto, pero no se conocía su voz ni su rostro. A veces sí, en el caso de la redacción de las noticias se conocen los nombres, pero en otras veces no. ¿Cuáles son los desafíos? También la limitación del tiempo. Los formatos en radio son mucho más cortos, por lo que no se puede profundizar en los temas que se desarrollan en cuanto a las noticias. Además, otro desafío es que depende mucho el tono de voz o la habilidad del locutor para mantener el interés del oyente. Es decir, si es que el locutor, y es por eso que hay especializaciones también en locución, en respiración, en el tono de voz, en el tiempo que se va a utilizar para desarrollar una noticia, con este fin de mantener el interés del oyente. ¿Sí? No es lo mismo que una persona les hable en una voz muy bajita, lenta, aburrida y que ustedes se enganchen o no se enganchen con la noticia, ¿sí? Vamos, Saúl. Algo que aportar al contenido, mi estimada profesora. Yo vengo de un paso del tiempo donde sí escuchaba bastante radio y uno de los puntos muy importantes y que sirve muchísimo en esto, aunque ya no sé en el futuro si el asunto de la radio seguirá vigente o yo sé que va a evolucionar, pero ya no será con los mismos cambios, por ejemplo, en este caso. Ya, bueno, siempre me enfocaba en el asunto de la voz del locutor. A veces eran unas chicas, ¿no?, que tenían unas voces increíblemente que yo me transmitía y dije, wow, esa voz me llama la atención, tiene una forma de comunicarse, de engancharme y pues tenerme la atención. Y me la imaginaba, wow, siendo bonita, es alta, qué bonito habla, qué bonito dice la noticia y así, engancharse. Ya. Entonces, sí. A ver. Vamos más allá de los elementos físicos, ¿sí? Porque realmente la voz tiene un poder importante también en la audiencia. Ojo que también, sí, permite que la audiencia pueda imaginar. Precisemos, por ejemplo, otro tipo de formatos, no la noticia y otro tipo de formatos tal vez más de entretenimiento, como las radionovelas. Recuerdan que revisábamos esto cuando hablábamos específicamente del funcionamiento de la radio. Y es que allí sí permite la locución o la narración del locutor, ¿no es cierto? Imaginar historias, imaginar escenarios, imaginar colores, imaginar elementos. En el caso de la noticia, nos ayuda a imaginar cómo sucedieron los hechos. Ojo, más allá de si la locutora es bonita o no, nos ayuda a comprender los hechos informativos, ¿de acuerdo? Bien, vamos entonces con las ventajas. Con los desafíos, perdón. Es que existe la limitación del tiempo, sí, ya revisamos esto, disculpen el lapsus. Bien, veamos entonces para finalizar cómo se desarrolla la noticia en el caso de la televisión. La televisión es un medio que va combinando los formatos anteriores, lo visual en el caso de la prensa, pero con mayor tecnología, con mayor soporte de desarrollo audiovisual incluso, ¿sí? Y también los elementos sonoros, lo que permiten ofrecer una experiencia informativa multisensorial, es decir, que se activan otros sentidos. Se activa la vista, se activa el audio, por ejemplo, lo sonoro, ¿no es cierto? Y esta ventaja permite el tratamiento de la noticia adaptado a estos formatos audiovisuales.
¿Qué utilizan? Texto como en la prensa, utilizan imagen, utilizan lo sonoro, ¿no es cierto? La locución, utilizan la imagen del presentador, ¿sí? Y algunos otros elementos adicionales. ¿Cuáles son las características principales? Primero, que combina elementos visuales y diferentes formatos, como revisábamos ya en clases anteriores. Ofrecen estas narrativas audiovisuales que generan en las audiencias un impacto mayor emocional también, ¿sí? No es lo mismo que nos cuenten, por ejemplo, en radio que hubo un accidente en donde existieron unos fallecidos, ¿no es cierto?, un número de fallecidos, a ver, por ejemplo, las imágenes impactantes de la familia llorando, por ejemplo, ¿sí? Porque, bueno, comprenderán también que a partir de estas regulaciones no se pueden mostrar imágenes crudas, ¿sí? O de crónica roja explícitas, pero sí pueden utilizarse otro tipo de características que puedan ayudar a complementar la noticia, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Esta alta capacidad de impacto y también la conexión emocional, que incluso parte de la intencionalidad del periodista. Hay presentadores de noticias que están narrando los hechos noticiosos y que a la vez también en algún momento van generando unos pequeños rasgos de opinión, ¿sí? Además del atractivo visual que capta la atención rápidamente de la audiencia. Y finalmente, los desafíos son estos costos elevados para la producción, sobre todo en aparatos tecnológicos, como también en recursos humanos que deben estar desarrollados en cuanto a la producción de video, en cuanto a la locución, en cuanto al manejo de consolas de audio, en cuanto a, por ejemplo, plataformas para la transmisión en vivo, etcétera, ¿sí? Y además, por la dinámica de las características narrativas, ¿no es cierto?, entre imagen y lo sonoro, debe existir también un equilibrio entre el entretenimiento y el rigor informativo. Asimismo, partiendo de esto, recuerden que en la actualidad existen nuevos formatos noticiosos y siempre debe primar el quehacer con rigor informativo, ¿sí? El quehacer del periodista con mayor rigor informativo sobre las diferentes narrativas que puedan existir y los diferentes formatos más modernos como la realidad virtual, etcétera, etcétera. Listo, con esto terminamos la clase, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan respecto de la clase de hoy? Súper, listo. Entonces, chicos y chicas, nos vemos el fin de semana en la evaluación sumativa. Saúl. Profe, y disculpe que le vuelva, como yo sé que ya la clase terminó, pero yo sí quiero aclarar algo, porque algo no me quedó en claro cuando usted me dijo, bueno, el objetivo sí es informar, ¿verdad? Pero no sé, yo estoy en una región costa, y yo me di cuenta en un tiempo las técnicas que se utilizaron en todo el medio de comunicación de la radio. En el apogeo de cuando ya la televisión comenzó a salir en televisiones LED y el internet comenzó a regir, hubo una técnica que utilizaron todos los propietarios de las radios y exigencias, porque eso eran así. Yo digo, yo vivo cerca de una radio muy sonada aquí en este sector, y hubo otras muchas más aquí, desde viniendo a Santo Domingo hasta Guayaquil. Y eran voces de mujeres. Ahora, era importante saber por qué. Porque a la audiencia comenzó a importarle, sea la noticia drástica que se haya cometido, ya sean asesinatos, ya sean accidentes, sean catástrofes. Entonces, al lector ya no al oyente ya no le importaba mucho la voz de un hombre que aparecía. Le informamos que hubo un accidente ocurrido. Ya no le importaba. Quería dirigirse a esa voz melodiosa, así sea que le vaya a comentar un accidente trágico, pero escuchar la voz melodiosa. O sea, ya la audiencia en aquel tiempo, yo sé que puede pasar en el futuro también, puede ocurrir. Entonces ya se enfocaba no solamente en escuchar la noticia, sino escuchar esa voz melodiosa. Por ejemplo, como Radio Saracay, Radio Sibimbe,
Radio Quevedo, y así, un montón de radios que están desde la costa para acá. No sé si me llevo a contar. No sé si me contradigo. No, sí. Está bien, Saúl. Y citemos a Paul Václavic aquí, que también es un estratega, sobre todo comunicacional, y él dice que todo comunica. Es decir, si es que colocas a una mujer para poder comunicar en diferentes eventos, no necesariamente en la noticia, ¿sí? Por ejemplo, en eventos políticos, ¿sí? Donde tal vez la intención emotiva es guiarlo tal vez en un sentido más emotivo, ¿ya? O tal vez colocar, porque físicamente tenemos diferentes tonos de voz, un tono más grueso, ¿no es cierto? Un tono de hombre, poner a comunicar igual un evento político, pero tal vez con una mayor fuerza. Ejemplo, ¿sí? Todo comunica, los elementos que nosotros vayamos utilizando para poder desarrollar la información son utilizados con intencionalidades también, en el caso que también nos comentas tú, Saúl. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Ya, listo, chicos. Entonces, por hoy nos despedimos y nos vemos el fin de semana en la sumativa. Mucho ánimo con sus trabajos. Estén pendientes también de la plataforma o cualquier novedad. Estoy en comunicación constante con la representante de curso. Cuídense mucho. Ya nos vemos. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.